Primera de Corintios 9, del 1 al 14, ¿verdad? Primera de Corintios 9, del 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de su propia empresas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta el 14. Va a seguir hablando sobre este tema en la próxima semana, pero hoy hemos parado hasta el 14, ¿ok? En el capítulo 8, lo que vimos ayer, establece los límites de la libertad cristiana. Límites que deben ser determinados por el amor fraternal, por la preocupación por el bienestar de los hermanos creyentes. Resume el principio de esta manera: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nuestro derecho termina cuando otra persona es perjudicada. En el capítulo 9 el apóstol ilustra cómo ha seguido él ese principio en su propia vida. Los versículos del 1 al 14 exponen su derecho y los versículos 15 a 18 dan la razón por la cual él no hará uso de ese derecho. En los versículos 19 al 27 explica que está dispuesto a renunciar a cualquier derecho con tal de ganar a las personas para Cristo. En la primera sección del capítulo, Pablo nos da 6 razones de por qué él tenía derecho a que le apoyaran las iglesias a las que ministraba. Él era un apóstol, la costumbre es pagar a los obreros, es conforme a la ley de Dios, otros líderes ejercen su derecho, es una pauta universal y Jesús lo ordenó. La primera razón tiene que ver solo con los apóstoles y por consiguiente no tiene aplicación hoy. Las otras 5 razones, sin embargo, se aplican a todo ministerio y obrero cristiano en toda época de la historia de la Iglesia. El versículo 1 está compuesto de 4 preguntas. Todas son retóricas. La respuesta a cada una de ellas se da por supuesto. Después Pablo da 3 ilustraciones para demostrar que la costumbre es pagar a los obreros. Como hace en buena parte de este capítulo, el apóstol instruye mediante preguntas retóricas, las respuestas a las cuales son evidentes. La respuesta esperada en cada caso es nadie. Los soldados no combaten durante el día y luego trabajan de noche en una tarea difícil a fin de comer, comprarse ropas y tener un lugar donde descansar. Se le provee la ropa, alimento, armas, hospedaje y todo lo demás que necesite con el fin de que viva y luche eficazmente. Los agricultores no plantan una viña o cultivan una cosecha para alguien sin recibir el pago.
No trabajan por amor al arte y luego hacen otro trabajo para ganar la vida. Comen de su fruto. Los pagan ya que sea con dinero o con una parte de la cosecha. Los pastores tampoco trabajan gratis. Ellos esperan recibir en compensación al menos parte de la leche del rebaño. Estos tres tipos de obreros son pagados por su trabajo. Eso es lo acostumbrado, lo correcto y lo que se espera. ¿Por qué no va a ser eso cierto también en cuanto a los obreros de Dios? Pablo no está hablando acerca del principio de pagar a los obreros por su trabajo solo como hombres, como ha sido ya ilustrado. El propósito primario de la cita del mandamiento del Antiguo Testamento tiene que ver con los seres humanos. Deuteronomio 25 tiene que ver con las relaciones sociales y económicas entre los seres humanos y se usa en el versículo 4 la de bien establecida práctica de no ponerle bozal al buey que trilla para enseñar que los obreros humanos deben ser pagados por su trabajo. Como Pablo explica, Dios lo dice enteramente por nosotros. Los hombres deben ganarse la vida mediante su trabajo. El que ara, el que trilla, debe trabajar con esperanza de recibir el fruto. Pablo tenía todo el derecho de aplicar ese principio a su propia vida. Si los hombres que trabajan para los hombres deben ser pagados por su trabajo, no hay duda de que los que trabajan para el Señor deben ser compensados por su labor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? La única diferencia en la aplicación del principio es que los que sirven al Señor reciben las compensaciones materiales por su trabajo espiritual. El Señor provee sus propias recompensas espirituales, pero su pueblo tiene que proveer las recompensas materiales y proveerlo generosamente como si fuera para él mismo. Pablo invita a que sean tenidos por dignos de doble honor. La cuarta razón que Pablo, para su derecho a ser sostenido en el ministerio, era que, al parecer, los corintios habían siempre sostenido a sus pastores. Entre los que estaban ahora sosteniendo, o habían sostenido, se encontraban sin duda Apolo y Pedro. Como el pastor fundador de la iglesia y como apóstol, Pablo tenía más derecho a su apoyo que los otros, pero él no había usado este derecho. A pesar de las muchas razones que tenían para justificar su derecho a ser sostenido, él renunció a ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. La quinta razón que Pablo da para ser sostenido por la iglesia a los que sirven es que esa había sido la pauta universal desde la fundación del sacerdocio de Israel. Los sacerdotes, los que trabajan en las casas sagradas, eran sostenidos por los diezmos de las cosechas y de los animales, así como también por los sacrificios de las personas a las que ellos ministraban en el templo y antes de eso en el tabernáculo. Pablo tenía el derecho de solicitar que lo apoyasen porque el Señor había respaldado ese principio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Tanto la ley de Dios como el Hijo de Dios enseñan que sus profetas, maestros, ministros deben ser pagados por su dedicación a la obra del Señor. La enseñanza del Nuevo Testamento reitera la del Antiguo. Puede que Pablo se estuviera refiriendo a las instrucciones de Jesús a los 70 en Lucas 17, o a una enseñanza del Señor que no tenemos registrada por escrito, o a una revelación especial recibida por el apóstol. En cualquier caso, Jesús enseña esa verdad personalmente. El Señor manda a sus seguidores que sostengan a los que ministran, pero no manda a los que ministran que acepten la ayuda. Pablo no la quiso. Él tenía el derecho, tanto como cualquier otro y más que la mayoría, pero por amor del Evangelio, por el bien de los hermanos y por el bien del amor, limitó con gusto su libertad. Renunció voluntariamente a sus derechos. Vamos a poner esto bien, damos los comentarios y comenzamos. Bueno, ya hemos comenzado, la verdad es que
El tema es claro y no necesita mucha aclaración. Ajuste de comentarios, un segundo. Dos cosas. Número uno, evidentemente es correcto. Que la gente que vive del Evangelio, viva del Evangelio, ¿verdad? Durante mucho tiempo, sobre todo en los países, ¿verdad? Como España. Cuando yo conocí el Evangelio en España, pocos pastores había que no trabajaban de forma laica, ¿verdad? Trabajaban y después dedicaban su tiempo libre a la iglesia. Según fueron creciendo esas iglesias, bueno, pues pudieron dejar esos trabajos, algunos, porque otros no, ¿verdad? Y dedicarse más profundamente al Evangelio, ¿no? Claramente un pastor con una iglesia grande tiene mucho trabajo como para estar, ¿verdad?, trabajando por su cuenta, dedicándose 8 horas a su trabajo, a su familia y luego dedicar a la iglesia es muy costoso. Aún así, muchas personas como Pablo no quieren ser carga, están claramente dedicados al Evangelio y lo hacen. Pero eso no quiere decir que la palabra no esté diciendo que ellos, si están trabajando para el Evangelio, ¿verdad?, vivan del Evangelio. ¿Ok? Hay personas, por ejemplo, en iglesias que contratan a la secretaria, a personas, ¿verdad?, que ministran y tal, y que están ahí trabajando su jornada laboral, y es normal que esas personas tengan su sueldo, aunque a veces se les trata mal, porque a lo mejor el sueldo es en negro, no se les contrata, porque todavía no hay mucho ingreso, porque, bueno, bastante eres que eres uno de los que cobran y de todos los demás son voluntarios. En fin, todo esto es una práctica que van despacio, la gente va despacio. ¿Por qué? Porque claramente no es muy entendible. Las personas que llegan no pueden entender todo esto y parece como que es tropiezo. La pasta es la pasta y que nadie se metan con mi bolsillo. Entonces, como Pablo en este sentido, muchas iglesias. Yo conozco pastores, conozco muchas personas que con derecho y que realmente están haciendo una labor y que se merecen, ¿verdad?, tener parte de lo que la iglesia está recogiendo para poder vivir y para poder, pues no lo están ejerciendo por el simple hecho que saben que puede ser tropiezo. El débil, ¿verdad? Pues hay que, como Pablo, ¿no? Que no ejercía su derecho. Aún así, él se está defendiendo de las acusaciones, ¿verdad?, que estaban haciendo otros. Fíjate qué absurdo. O sea, tenía todo el derecho para recibir, tenía todo el derecho y él lo pone en esas 6 razones, pero no lo recibía y aún así, aún se metían con él como que, bueno, no estamos llamados a juzgar, es cierto que hay mucho abuso, es cierto que hay muchas personas que lo que quieren es como los negocios, ¿no? Uno, bueno, pues pone un negocio para que le vaya bien y a veces le va demasiado bien y le va súper bien y parece como que la iglesia también puede ser un negocio. Sí hay mucho abuso, ¿no? Y que si uno tiene una iglesia muy grande tiene que ganar más que si otro tiene una iglesia más pequeña que tiene menos ingresos. Sí, es verdad que hay muchos abusos, no vamos a negarlo, ¿verdad? Y esos abusos, pues en parte son perfectamente, mm, pues denunciables, ¿verdad? Es decir, oye, está bien que tú tengas tu justo salario, ¿no? Pero ahora no merece la pena. No merece la pena porque nuestro corazón y nuestro pensamiento nos va a llevar a un lugar muy incómodo que lo único que va a hacer es apartarnos de lo que es principal. ¿Qué es lo principal? Lo principal es el Evangelio, lo principal es Jesús, lo principal es que es Él el que hace las cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos que lidiar las dos cosas. Número uno, saber que tienen derecho, ¿verdad? Número dos, bueno, ¿qué sucede conmigo y con mi bolsillo y con lo que yo como ejerzo, digamos, el dominio? Ya hemos hablado el viernes que estuvimos hablando del diezmo, de nuestra propia responsabilidad, no es nuestro dinero, ¿verdad? Estamos administrando lo que Dios nos da para administrar. Y claro que necesitamos para vivir, claro que necesitamos para el ministerio, claro que... Pero es una administración de lo que nos da porque somos de Él, ¿no? Cuando uno entiende y sobre todo está viviendo, estamos hablando de personas que viven para el Evangelio. Bueno, pues claramente estas personas
a veces pasan muchas necesidades, pero saben perfectamente que esas necesidades que pasan es permitidas por Dios, porque Dios puede hacer que de un pez salga una moneda. Entonces, bueno, tiene sus motivos y ellos saben que Dios tiene sus motivos. Y los verdaderos líderes, los que realmente están en la obra por amor, como era Pablo, ¿verdad? Pues lo van a soportar todo y van a seguir creciendo en lo que el Espíritu le quiera crecer, aun pasando necesidades y sin tener que ejercer su derecho ni estar reclamando, por supuesto, nada. Porque aquí no dice, oyes, mira, que tengo derecho, vamos, darme lo que... Menos mal, porque si no lo llevábamos claro, ¿no? No, aquí está diciendo, mira, tenemos derecho, sí. Pero ¿sabes una cosa? No lo quiero. ¿Por qué? Porque si es estorbo, si para personas van a decir, mira, está por el dinero, está por el mantenimiento, está por el otro, y eso va a producir hacerlos caer y hacerles ver que realmente lo que está hablando Pablo, lo que está hablando el pastor, no sea lo que les anime, los que, ¿para qué estamos? Entonces, digo, el verdadero creyente, el que realmente depende de Cristo, se le va a ver su nobleza, se va a ver el carácter de Cristo en él. Hay otros que digo, se les ve el plumero, ¿verdad? Que lo que van buscando es, bueno, y algunos han caído, algunos grandes que han sido muy avariciosos, han caído y no sé si se podrán arrepentir, si permitirá Dios que repita, o le pasa lo que a Saúl, que cuando quiso arrepentirse, ya no pudo, ¿ok? Meter la mano en el cepillo, como decían en la Iglesia Católica, eso es un pecado muy grave. Entonces, no hay más que ver, y no más que discutir, porque está así de claro, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Él dice los tres ejemplos. Primero, un soldado. Tú le dirías al soldado, macho, estás aquí, ¿qué quieres? ¿Ganar dinero siendo soldado? No, 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 búscate un trabajo. ¿Qué? Al soldado hay que mantenerlo, ¿verdad? Tiene su trabajo y es así. O el agricultor, ¿no? Mira, le voy a cultivar al vecino su campo y luego me voy a buscar mi trabajo y lo que saque del para él, qué bendición, ¿no? Es normal si está trabajando, ¿verdad? ¿Tú trabajarías sin, sin cobrar? No. Ahora, parece como que el que está en el Evangelio, ¿verdad? No tiene por qué cobrar y ahí es donde está. Pero eso es el enemigo que quiere hacernos... el dinero, digo, puede mucho y la verdad es que nos hace... nos hace estar escasos, nos hace pasarlo mal y cuando ya estamos así, ya miramos a todo lo demás del dinero con una cara diciendo, no, no, que voy a pasar necesidad. Habría que, había que fijarse en la viuda, ¿verdad? Que tenía muy poco, pero lo dio todo. Quizás es necesario tener poco para poderlo dar todo, porque el que tiene mucho, como el rico, qué difícil le fue darlo todo, ¿verdad? Tengo mucho, ¿cómo lo voy a dar, no? Yo recuerdo una vez, estaba predicando antes de conocer el verdadero evangelio, en mi época de los 22 años de raros, que estaba predicando sobre la parte de hecho donde dice todas las cosas le eran en común y Bernabé tenía una casa y la vendió y dio el dinero, ¿verdad? Estaba predicando esa parte, ¿no? Y yo para mí estaba diciendo, wow, qué bien que no tengo casa. Porque ¿cómo predicaría esto si yo tuviera una casa o si me sobrara una casa? Porque realmente yo no podría estar diciendo, mira lo que hay que hacer, ¿no? Pero para mí me era muy fácil, ¿no? Decir, hay que compartir todo porque no tenía nada. Claro, los que tenían casa me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Que tengo que vender la casa para dárselo a él? Pues no, señor. Entonces digo, bueno, qué bueno no tener mucho, ¿verdad? Porque el tener, tienes ese problema de que te cuesta dar. Si no tienes, bueno, pues tengo poco. Aún así, es cierto que cuando tenemos poco decimos, no tengo poco, no puedo dar. No, no somos capaces de tener la fe suficiente para saber que la palabra de Dios, el conflicto viene de por qué estás viviendo, por tu fe o por la palabra, ¿no? Cuando decimos la palabra es la verdadera fe, porque la palabra es la verdadera fe. Si la palabra te está diciendo que te va a mantener, que no te va a faltar nada, que eso que confías, porque tienes problemas. Aún así, ¿verdad? Y yo me pongo, ¿verdad? Eh, Desconfiamos. No, este mes no doy nada.
Estoy muy justo, me he tenido unos gastos, anda que se los apañe la iglesia o el pastor o lo que sea, no voy a dar nada, ¿no? Y lo hacemos, yo el primero. Me considero que tengo esa debilidad como todos, ¿no? Ahora la palabra es muy seria y si realmente eres de los que te agarras a la roca, ¿verdad? Dice, estos son los que se agarran, los que edifican la casa en la roca, los que leen la palabra y la hacen, ¿no? Entonces, si te consideras que realmente estás leyendo la palabra para que la palabra te hable y la palabra, pues tienes que darte cuenta, ¿no? Tienes una responsabilidad. Tienes un pastor que cuando tienes un problema le llamas, tienes una iglesia, ¿verdad? Que está ahí atenta, que tiene sus... Pues esa gente necesita también su sustento. Y su sustento es proporcionado por toda la comunidad, por todas las personas que están ahí sirviendo al Señor en esa comunidad. Y es loable y es pactable. No vamos a tratar otra vez el tema si hay que tengo obligación del diezmo o no tengo, o si en vez del 10% tienes que dar el 23%. No vamos a entrar en eso, porque claramente lo que quiere Dios es que lo que tú des, lo des con un corazón agradecido. Entonces, si no lo das con un corazón agradecido, aún viendo lo que estás viendo, pues tendrás que examinarte y ponerte delante de Dios y pedirle que te ayude. Porque no se trata de esfuerzo, no se trata de que porque no lo hagas Él se va a enfadar y vayas a perder la salvación y no te vaya a bendecir. No, no se trata de eso. Se trata de que no vas a tener la bendición, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. Y eso también es un principio del reino de los cielos, ¿verdad? Que es muy distinto al reino de la tierra. Amén. Entonces, la palabra de hoy es así de sencillita. Él está contestando, ¿verdad? Y defendiendo porque dice, contra los que me acusan, en el versículo 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué le podrían acusar a Pablo? Mira, ¿le podrían acusar de estar cogiendo dinero? Sí, pero ese dinero, ¿para qué lo cogía? Estaba reuniendo una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Había distintos motivos por los que él quería llevar esa ofrenda a Jerusalén. Número uno, porque en Jerusalén estaban pasando mucha necesidad y necesitaban esta ayuda. Esa era la primera, amor a la iglesia de Jerusalén. La segunda era para mostrar, había un conflicto entre la iglesia judía que había creído, los judíos que habían creído en Cristo, ¿verdad? Y los gentiles. Entonces había ahí una lucha, ¿verdad? Así, muy bien, Cristo, pero esto los gentiles. Entonces él trae la ofrenda de los gentiles, una ofrenda generosa, de todas las iglesias por las que va recorriendo y llega allí y lo que quiere es hacer, mira esta ofrenda, le entregan con todo el amor las iglesias, ¿verdad? De Efesios, de Corintios, de Gálatas, de Tesalonicenses, mira, la están trayendo aquí con amor para vosotros, los gentiles. Un poco para mediar esa... Claro, a lo mejor a los cristianos seguramente los vendría, los judíos cristianos dirían, bueno, qué bien, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Aunque tuvieran sus en realidad, pero no les llegó a los que realmente estaban muy mosqueados, que eran los judaizantes, que no querían saber nada de Cristo. Y él, por llevar esa ofrenda, porque a lo mejor si no hubiera tenido la ofrenda, él hace caso a todas las advertencias, no vayas a Jerusalén, no vayas, mira, hay uno que dijo, te van a atar con prisiones, vas a tener pérdida, no sé qué. Y a lo mejor hubiera hecho caso, pero él tenía en su corazón llegar allí y entregar la ofrenda porque es lo que él sentía en su corazón. Entonces, bueno, debía ser que le estaban acusando, está cogiendo dinero. Estaban los típicos de la iglesia, ¿verdad? Que están contando el dinero y lo ven así. ¿Quién se lleva eso? Ah, mira, este viene por aquí. Y se está llevando la ofrendita. A ver a dónde se la lleva. Y él dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y la defensa suya era, ¿tengo derecho? Tengo derecho. O sea, que si me acusas, me estás acusando mal. Porque tengo derecho. Tengo derecho.
pero para que te enteres, no he ejercido mi derecho, por amor al Evangelio y a los débiles. Entonces, bueno, hay un ejemplo fantástico de Pablo, ¿verdad? A lo mejor nos cuesta imitar a Cristo, Cristo es inimitable. Pero, bueno, podemos decir, cuando decía Pablo, si no puedes seguir a Cristo, imítame a mí. Amén. Y aquí podríamos imitar a Cristo. Si nuestro derecho, que es lo que hablábamos ayer, va a producir estorbo a los que nos rodean, mira, si tengo que pasar hambre, paso hambre. Porque ¿sabéis por qué? Porque no depende de la iglesia, no depende de las personas, no depende de Dios. Trabajamos para Dios y dependemos de Dios. Y Dios no nos deja desamparados. No nos deja desamparados. Sí es cierto que a veces pasamos necesidad, pero no porque Dios diga, ahora voy a pasar necesidad. Es porque ese pasar necesidad trae más bendición que si no pasáramos la necesidad. Entonces, Dios sabe, es papá, y sabe cómo dirigirnos y lo que necesitamos en cada momento. Y los que no sabemos somos nosotros. Somos muy torpes, muy ignorantes. Queremos vivir muy bien. Hay una idea muy equivocada de que uno cree que cuando uno llega al Señor ya todas las cosas tienen que salir bien, ¿no? Y que eso tiene que ver la fe. Y si uno tiene mucha fe, va a tener mucha prosperidad y mucho... Eso es erróneo. Eso es totalmente erróneo. Hay muchas por ahí desviaciones, la Iglesia de la Prosperidad y otro tipo de cosas, ¿no? Que son trampas claramente para desviar la atención. Empoderar al hombre, tengo derecho. No, no tenemos ningún derecho. El derecho que tenemos ya lo hemos recibido a través de Cristo, la salvación. Ya está. Y fijaros que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando sale Pedro y Juan del templo, que les han pegado una paliza, pero luego al final lo sueltan, ¿no? Y dice la palabra que llama la atención, ¿verdad? Diciendo, están locos. Son masoquistas. Dice que salían contentos por haber padecido ofrenda por Jesucristo. Nos queda, ¿verdad?, mucho por aprender. Sufrimos y cuando sufrimos lo que estamos es, como dice Luis, que me gusta mucho, estamos en ese tiempo de la cruz, ¿verdad? En el tiempo en el que estaba en la cruz Jesús muriendo. Ahí estamos nosotros siendo crucificados juntamente con Él. Tenemos ese... no te preocupes, es temporal. Mira, no hay un sufrimiento tan grande, tan grande, tan grande como que no pueda que pueda soportarlo, ¿verdad? Yo creo que el mayor sufrimiento es encontrarse que has perdido la salvación y que ya no tienes oportunidad de la eternidad de conseguirlo. Y ahí nosotros, que venga y que me quiten lo bailado. Ya a partir de ya, ¿qué más da lo que me pase? Ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo alto, ni lo bajo, ni estoy ahí parafraseando, ¿verdad? Ni ninguna cosa creada me puede apartar. Ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios. ¿Qué puedes hacerme? Ahora sí es cierto que nos entretenemos demasiado, porque todavía, ¿verdad?, el viejo hombre se levanta y se cree que tiene que estar defendiéndose y haciendo las cosas con sus propias fuerzas. Nos pasa como a los apóstoles cuando estaban en la barca y vinieron la tempestad y las olas y estaba Jesús durmiendo, ¿no? Que él, ¡ay, Dios mío, qué olas, vamos a morir! ¡Jesús, ayúdanos! ¡No tienen miedo que perecemos! Y Jesús se levanta y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No es que fuesen hombres de poca fe, es que no creían en la fuente de la fe. No creían en la fe. La fe es Cristo, la fe es la palabra. Llevaban la palabra en el barco o se pensaban que se podían cargar a Cristo. Que iba a hundirse el barco estando Cristo. Sí, ya. Mira, antes se seca el mar, antes de hundirle a Cristo. Pero claro, ellos no sabían. Dice, ¿quién es este? ¿Pero quién es este que va con nosotros en la barca, que es capaz de parar el viento? ¿Quién es este? ¡Burros! Es Jesús, es Cristo, es el Mesías. ¿No? ¿En qué estáis pensando? ¿En vosotros mismos? ¿Creéis que vosotros sois capaces? ¿Qué va? Entonces nos pasa.
Nos pasa. Nosotros mucho gozo cuando aceptamos el Evangelio, sabemos que nos han perdonado los pecados, que ya no tenemos ninguna carga, que ya podemos ir al cielo. Mucho gozo cuando sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero luego se nos olvida y nos ahogamos con un vasito de agua. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Que no lo encuentro, ¿por qué me pasa esto? Ay, mira lo otro. Y hay veces que sí hay que ponerse a orar. Porque, mira, el mayor ministerio que puede tener un cristiano es el de la oración. Sí, y es el que menos ejercitamos. Contra más fe tenemos, menos creemos que necesitamos la oración. Y muchas veces el corazón hace eso. Nos hace estar muy seguros de nosotros y de Cristo y de la palabra y de las promesas. Y como estamos muy seguros, no nos acercamos a Él. No, ¿para qué me voy a acercar? Uy, si yo sé que está conmigo. Si yo lo sé, si tengo la confianza que Él está conmigo. Digo, sí, pero ¿cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo? Oh, yo mucho tiempo con la palabra, digo. Sí, ya, pero en oración. En oración. No, es que yo la oración es leer la palabra. Digo, bueno, pues eso será tu oración. Pero hay un beneficio. Un beneficio de ponerse, cerrar los ojos y centrarse solo en Él. A lo mejor ahí en ese momento no le escuchas. Y te digo, tampoco quiero que escuches ahí nada. Lo que quiero es que escuches tu corazón. Y que escuches qué es lo que le estás diciendo. Y qué es lo que le tienes que decir. Y qué es lo que le tienes que pedir. Y qué es lo que Él es para ti. Porque la oración en sí es un beneficio más para nosotros que para Él. No creáis que Jesús se beneficia de nuestra oración. ¡Ay, vamos a orar que lo necesito para coger fuerzas! La oración es un elemento para el cristiano. Para darnos cuenta, para meditar, para que podamos parar esto de nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Entonces, claro que tenemos que pasar necesidades. Cuando uno está mal es cuando más ora, cuando más se acerca a Dios. ¡Ay, Señor, por favor, ayúdame! Y te dice Dios, ¡ay, ¿dónde estabas ayer cuando no tenías el problema? Podrías haber venido también a decir, hola, qué bien estoy contigo. Y eso, yo lo sé. No creáis que yo soy un bicho raro distinto a vosotros. A mí me pasa exactamente lo mismo. Ahora tengo a mi hija que la están haciendo bullying y está ahí. Y yo por mucha confianza dice, sí, todo es de Dios y Dios lo permite. Y dice, sí, pero yo quiero. Todo esto está pasando y lo estoy permitiendo porque quiero que tú te pongas y tengas una comunión. No creas que puedes hacerlo solo, que eres tan grande y tan poderoso y tan sabio y tan... ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Porque el corazón nos lleva a sitios muy incómodos. Y cuanto más alto subes, más daño te haces al caer. Y Él te hace subir, subir, y cuando menos te lo esperas. ¿Por qué? No, tú no te das cuenta que no dependes de tus sentimientos, que son tus sentimientos los que te dirigen. ¿Por qué días estás tan gozoso y días estás tan deprimido o deprimida? ¿Por qué? ¿Qué motivo hay? Ah, es que Dios me suelta para... No, es el corazón. Y si tú vives bajo ese corazón, mm, yo todavía no lo controlo. Ojalá lo controlara y dijera, ¡guau! Lo he controlado, chicos, se puede controlar. No lo controlo. Pero entiendo que en los momentos en los que me encuentro mal, en los que me encuentro apagado, sin ganas, ya no me pregunto por qué es. Ya sé lo que es. Entonces, no me lleva, porque lo que quiere el corazón es que me lleve a no tener ganas, a no hacer nada, a no ir a la palabra, a dejar el TikTok, a no hacer lo que tengo que hacer. Yo se lo dije ayer a mi pastor, digo, mira, yo tengo que agradecer mucho que me he comprometido demasiado con la gente. Y ese compromiso que tengo con la gente me hace acercarme a la palabra, cosa que si no estuviera comprometido no me acercaría. No es fácil, ¿eh? Mi mujer me dice, estás todo el día estudiando y parece como que a mí me encantara estudiar. Digo, ¡qué estudioso soy! No, es porque me he comprometido con vosotros, con los que se ponen aquí en el TikTok, con los que vienen al Zoom, con los que...
Me he comprometido y ese mismo compromiso para mí es un beneficio. ¿Por qué? Porque me hace acercarme. Yo no me podría poner delante de vosotros si anteriormente, ¿os imagináis? Ay, pues no sé qué quiere decir esto, pues no me ha hablado, pues ¿para qué me pondría? Para hacer el idiota, el tonto, ¿no? No sería un razonamiento, ¿no? Sí, es verdad que siento mucho gozo cuando Dios me habla y digo, wow, y puedo expresarlo y decirlo a vosotros. Y sí que siento gustito, ¿verdad? Y luego tengo que decir, bueno, porque no eres tú, ha sido la palabra, pero yo estoy agradecido por ese compromiso. Por eso oro, para que cada uno de vosotros, como yo, no es que lo hagáis con vuestras fuerzas, porque no lo podéis hacer, porque yo no lo podía hacer. Yo tuve un tiempo, yo lo he explicado muchas veces, tuve un tiempo en el que yo no sabía cuáles eran mis obras y cuáles eran las obras de Dios. Yo no quería estar en mis obras muertas, que huelen mal, tan podridas, ¿no? Como huele un muerto, imaginaros, ¿no? Yo no quería estar en mis obras muertas y yo no reconocía cuáles eran las obras que yo hacía y cuáles eran las que me mandaba Dios a hacer. Y cuando yo me encontré con ese conflicto, decidí, y digo decidí porque yo no sé que fuera del Señor, fue parte mía en el sentido de decir, bueno, pues probar a Dios, ¿no? Digo, Señor, lo siento, pero hasta que no esté seguro de lo que son tus obras, yo no voy a hacer nada. Prefiero no hacer, caer en el no hacer, ¿no? A estar haciendo obras que huelen mal y que están haciendo creer que estoy haciendo algo por ti y lo único que hacen es estorbar, porque son obras muertas. Y de verdad que yo no sabía cuál es una obra y cuál no era. Y la gente que me conocía dice, José Luis, pero el Evangelio es la fe sin obras, está muerta y tal. Digo, mira, decidme lo que queráis. Pero hasta que yo no sepa, yo no voy a hacer nada. Pero eso no es el Evangelio, ¿dónde te has metido? ¿Quién te está enseñando? Estaban todos preocupados, ¿no? Ay, me han cambiado a mi marido, decía mi mujer. Este no es mi marido. ¿Qué ha pasado? Los que la iglesia antigua dicen, ay, vaya secta que te han metido, que te han parado. Y no tenían la culpa ellos. No, era un proceso. Y cuando yo ya estaba parado, yo era una máquina. Yo estaba todo el día inventando, haciendo cosas y tal. Y mi oración era, Señor, ¿para esto me has salvado? Señor, ¿para esto soy salvo? Señor, ¿y qué tu mandato de predicar? ¿Cómo lo hago? Y Señor, abre puertas. Pues no tenía ni idea. Porque yo soy muy malo para la calle ponerme ahí. Hay personas que van por la calle y pueden predicar y tal, y yo ni con dos. Me dice, es que hay que ir de dos en dos, ni con dos. De que hable el otro, yo miro y me da una vergüenza cuando el otro habla. Y, ay, trágame, yo no quiero saber nada. Y el rechazo. Y eso que he sido vendedor y tal, pero no puedo, no puedo. No digo, esto no puede ser que sea de Dios si me cuesta tanto. Y yo empecé a orar. Y dije, tú, pues mira, si realmente quieres que yo haga algo, tú vas a abrir las puertas. Tú vas a abrir las puertas. Y oraba, y Señor, qué aburrimiento, ¿por qué no abres? ¿Qué pasa? Es que es lo que quieres, que me salve yo y ya está. Bueno, gloria a Dios, no pasa nada. Pues es que tan bruto soy o tan inútil. ¿Qué pasa? Yo le decía. Por eso digo que no se trata de que vosotros ahora, pues, que tengo que... No, se trata de que empecéis a orar. Como yo lo hice. Señor, quiero. Yo dije, no, bueno, las puertas empezaron a abrir con el TikTok. Mi hijo Luis me dice, papá, ya no tenía ni cuenta de TikTok ni nada, ya eso era yo, y cuando había visto, veía los bailes que hacían las niñas, mi hija que hacía los bailes y tal, y yo, ¿te das cuenta el TikTok? Y esto es una red social de niña y tal. Entonces me dijo mi hijo Luis, papá, es como estar en la calle. Tú pones a hablar y la gente entra y te escuchas, ¿cómo estar en la calle? Y yo eso me sanaba, porque había estado en un ministerio que se llamaba la Caja Roja, y entonces te pones encima de la caja en medio de un mercado y predicas y estás ahí dando gritos y se siente uno muy bien, porque estás diciendo, pecadores arrepentidos, y están todos ahí mirándote, como diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Pero tú te quedas ahí, te desahogas, estás predicando, ¿no? Digo, como en la calle, wow. Y empezamos, dice, mira, sí, papá. Vamos a hacer esto, hacerme preguntas, yo te pregunto, tú me preguntas, hablamos entre tú y yo y que la gente escuche y tal. Y decidimos que íbamos a empezar por mayo del año pasado.
Esto hace un año. Y empezamos 2 días a la semana. Decidimos que íbamos a hacerlo 2 días a la semana, el tiempo que está, 3, 4 horas ahí, y decidíamos, claro, una serie de cosas, y yo estaba deseando que llegara ese día. Tanto deseaba que llegara ese día que un día que no tocaba entrar, vi que mi hijo estaba haciendo un live. Y me enfadé con él. Luego le tuve que decir, hijo mío, perdona, me enfadé contigo porque tenía tantas ganas. Yo me imaginaba todos los días hablando por aquí, bendiciendo a las personas con cosas de la palabra. Yo lo estaba viendo, Dios me estaba poniendo ya al sentir. Pero yo un miedo imposible, yo encendía el light y lo enchufaba para otro lado y ni me asomaba, hacía así como diciendo, ni me asomaba, asustado, de verdad. Y Dios fue haciéndolo y fue abriendo, nos dio la posibilidad de conocer personas y wow, ¿verdad? Al principio yo dije, puse una meta, dice, quiero 12 discípulos. Y había uno que enseñaba griego que se enfadó muchísimo conmigo. ¿Tú qué te crees que eres Jesús? Digo, no, pues poner 12 por poner algo, por no haber dicho 25, porque podía haber dicho 25, pero bueno, como ahí, Jesús, como 12, ¿no? ¡Wow! Se cumplió. En un año, bueno, más de 12 personas, pero Dios puso esas personas para que juntos, ¿verdad? Pudiéramos crecer, juntos pudiéramos avanzar. Ahora Dios ha puesto en mi corazón no solo orar por eso, porque voy a seguir, por supuesto, sino porque esas personas también tengan ese sentir. Porque discipulado es que las personas a las que discipulas hagan lo que tú estás haciendo. Y yo no estoy diciendo que ellos se pongan a hacer esto, porque cada uno tiene su don. Pero ser discipulador, tener discípulos, es un mandato para todos. Estamos llamados todos, no solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los profetas, no, todos estamos llamados a ser discípulos. ¿En qué medida? Es que no tengo ni idea. Por eso tienes que tener discípulos. Porque cuando uno tiene personas a las que tiene que responder, ¡wow! Que se aprendes. Dímelo a mí, que en cosa de un año he aprendido un montón y todavía me queda. Pero es el Señor el que te capacita, no eres tú. Tú solo tienes que abrir tu corazón y orar y querer. Orar y querer y esperar la oportunidad de Dios. Y cuando ves la oportunidad, no te das cuenta de que no eres tú, que es Dios el que te está dando la oportunidad. Amén. Entonces, y bueno, Dios me ha permitido no tener que depender del Evangelio. Y no tengo ninguno, yo como Pablo, ¿no? No tengo que estar pensando, voy a colocar la cuenta del TikTok por aquí o voy a pedir que me manden rosas. Ni se os ocurra porque se lleva el dinero TikTok. No, y digo, porque mi pasión es Cristo. Mi pasión es Cristo. Y si yo me muero de hambre es porque Él quiere que me muera de hambre para irme con Él. Y lo único que quiero es predicar el Evangelio y no quiero en ningún momento estar pensando de que esto lo hago para qué. Si Él es el Señor. Y no me lo hago por dar, de verdad, lo hago porque realmente para mí es una liberación, ¿verdad? No tener que estar pensando, mira, oye, es que tenéis que ofrendar, que vale esto, que vale otro, que si el diezmo, que si esta cuenta, que... Nada. Yo sé lo que tengo que hacer. El resto que haga lo que quiera hacer. Pero yo no voy a entrar en eso porque tengo tanta libertad. Yo entiendo a Pablo. Tengo tanta libertad en ese aspecto que no hay problema. Amén. Entonces dependo de quién, de Cristo. No dependo de nadie más. Tampoco me lo voy a creer, Jessica. Seguro que hay miles de personas así. De verdad que sí. No, esto es... El problema es que a veces somos guiados a sitios raros y sí es verdad que la necesidad y que la familia... Por eso Pablo dice,
ay, si puedes estar soltero, quédate soltero porque con familia tienes que pensar en tu familia. Yo pienso, por ejemplo, mi pastor es un chiquito joven, una familia joven con 3 hijos de Corea, los han mandado. Al principio, los primeros años les apoyaban, en un momento dado ellos aplicaron fe, ya tenían personas en la iglesia que habían hecho. Llevan 11 años en España y yo los veo pasar necesidades, y yo los veo como... Y a veces tienen que aplicar eso. Oye, es que mira que no hemos pagado esto, es que mira que... tiene que ser para ellos, de verdad, yo de verdad que me da mucha pena porque tiene que ser difícil, porque yo sé que mi pastor ama y que lo que hace lo hace por Dios, pero tiene su familia. Y sí, él sería capaz de morirse de hambre, pero él sabe que tiene su responsabilidad con su mujer y sus hijos y eso le hace a veces comerse el orgullo y a veces llegar, bueno, que Dios sabe todo lo que vamos a padecer y cómo lo va a padecer y cómo trabaja con cada uno de nosotros, ¿no? Porque trabaja constantemente. No creáis que ya ha terminado de trabajar contigo. Ni conmigo ni contigo va a dejar de trabajar hasta el día que partamos con él. O bien porque dejemos este mundo, que se pare el corazón, o porque venga Cristo, ¿verdad? Y seamos arrebatados. Guay, ¿eh? Si viniera Cristo hoy, ¿os imagináis? ¿Estás preparado?